Situada a 30 kilómetros de Albacete, perfectamente visible en la lejanía, nuestros pasos nos conducen hoy a Barracs. Instalada en plena llanura, su término forma parte de la denominada Mancha del Júcar. Al norte, su referencia más cercana es La Roda, al sur Balazote, al oeste Munera y al este la capital, Albacete. Históricamente es esta una localidad que fue aldea de Alcaraz, de donde se segregó en el siglo XVI. Más tarde, a comienzos del 1700, Felipe II le concedió el título de villa. Desde entonces, Barrás se ha ido conformando en un conjunto urbano de marcado carácter manchego, condicionado por su tradicional actividad agrícola. Hoy Barrás es una localidad que, tras sufrir una fuerte migración en los años 50, se sigue sosteniendo en las labores propias de la agricultura. Su cercana situación a la capital, Albacete, le ha servido para desarrollar una cierta actividad económica en sectores tan diversos como la construcción, el textil, el transporte y el mueble. Sin embargo, si por algo es realmente conocido Barrás, es por haber sido el lugar donde nació el más universal pintor manchego, Benjamín Palencia. Su carisma y popularidad han hecho que la imagen de esta pequeña localidad haya trascendido de sus propias fronteras y cualquier aspecto histórico y artístico de la misma gire en torno a su figura y a su obra. Albacete para todos. Despierta Barracs con esos suaves vientos del sur que atraviesan sus campos de cereales, convirtiéndolos en un mar de oleaje verde. Hoy es día de mercado y las nubes viajeras, empujadas por el viento, han traído un día de fuertes contrastes de luz. El sol se ha escondido y ha dejado paso al nublo que traerá la tan deseada lluvia al campo. Sin embargo, sus gentes, poniendo al mal tiempo buena cara, acuden prestas al mercado que cada jueves se instala en la plaza del ayuntamiento. Carrito en mano, todo el pueblo se deja ver en esta especie de reunión colectiva que se forma en torno a los tenderetes. Siempre hay algo que comprar, siempre hay algún alimento que reponer. Que si una blusa ligera para cuando lleguen los calores del verano, que si unos zapatos cómodos para ir al campo, nadie se va de vacío. El ambiente fresco de gentes mañaneras y dicharacheras que confluyen en su plaza preside las calles de esta localidad que ha padecido desde la década de los 50 hasta iniciada la de los 90 una considerable migración. Hoy su población se ha estabilizado. Pues actualmente hay en Barrás unos 2.000 habitantes y Barrás llegó a tener unos 3.500 habitantes aproximadamente en los años 50 y a partir de esa fecha, pues igual que pasó en el resto de los pueblos, pues hubo una emigración bastante importante por la falta de trabajo aquí en el pueblo y eso. Y vamos, principalmente en los años 50 fue cuando más gente se fue. Siguió yéndose gente hasta los años 90 y vamos, en la década de los 90 ya se estabilizó más o menos la población y ahora tenemos 2.000 habitantes aproximadamente. No es Barrás una localidad donde se pueda encontrar un patrimonio histórico-artístico digno de una especial mención. Su iglesia parroquial de la Purísima Concepción es una discreta construcción inaugurada en 1766 en el reinado de Carlos III, que padeció importantes destrozos durante la Guerra Civil. Y ahí hay un retablo sencillo, había antes otro que lo quemaron, las imágenes también desaparecieron, y hay un Cristo del Perdón, que es el de más devoción en el pueblo, y ese está siempre en su ermita. Hay una ermita, es proceso que la repararon hace 2 o 3 años, pero ahora el Cristo está en la iglesia con motivo de la Semana Santa y del novenario que se le ha hecho. Y hay un cuadro de Benjamín Palencia precisamente, pero es una copia del Greco, en su época primera de Benjamín Palencia, que es muy valioso y está en el altar mayor. Es estilo neoclásico y la fachada es muy sencilla y por eso también, pero es una iglesia que está muy bien, es amplia, tiene el crucero y sus naves y tiene todo, el altar es nuevo, muy sencillo también, como ya digo, estuvieron antes el que había. Ahí la torre también estaba ahí, se hundió parte de la torre, está reconstruida, además se ha iluminado también.
Y eso no tiene poco que destacar la iglesia en cuanto a arte. Sin embargo, es esta iglesia punto de referencia esencial para todos los barrajeños que la abarrotan cada vez que allí se celebran actos eclesiásticos. Este tapiz tiene el valor de haber sido confeccionado por la entusiasta Asociación Damas de Casa, que invirtieron en él muchas horas y mucha ilusión. En este sentido, Barrás es una localidad de pequeños detalles, o grandes, según se mire. Por ejemplo, el que representa la historia de su escudo. Bueno, el escudo de Barrás es un escudo muy original. Tuvo mucha aceptación en toda la prensa de heráldica, porque se hicieron varias propuestas y no fueron aceptadas. Y ya a alguien se le ocurrió de poner el molino de viento. Entonces estaba en auge porque Benjamín Palencia también se tomó interés para que se reconstruyera, y se reconstruyó, que aunque no sirve para nada, por lo menos le da belleza al paisaje, lo mancheguiza un poco más y queda bonito la vista esa. Y entonces pusimos, yo fui también de la comisión aquella, y pusimos el molino de viento y la rosa del azafrán. Y tuvo un acierto tremendo, porque así como hay tantos molinos en La Mancha, sobre todo, en Mallorca, en Cartagena, en Holanda, y el molino de viento no figuraba en la heráldica, pasó a figurar por Barrás. Fue un escudo muy original, que tuvo una aceptación enorme y hubo muchos elogios al escudo. La rosa del azafrán también se incorporó a la heráldica por Barrás, pero no se da tanto auge a lo de la rosa del azafrán, sino que el escudo ha tenido una aceptación tremenda y es bonito, y además que ha gustado y que tiene un gran valor. Culpable en gran medida de que el escudo de Barrás haya pasado a la historia de la heráldica lo es este molino de viento de tipo quijotesco que se encuentra a las afueras de esta localidad, fácilmente localizable dada su visibilidad desde la carretera Albacete-Ciudad Real. Tiene el valor de ser el único molino de viento de estas características que se conserva en la comarca de La Mancha del Júcar. Detrás de esta fuente, construida en el centro de su plaza mayor, más que un detalle de este pueblo, se esconde la historia de una población que careció de agua canalizada hasta 1966. Primero, por el año 1914, este señor, que aquí está atrás, es don Alejandro de Montoya, tiene una finca que se llama El Corrundillo, a 7 kilómetros del pueblo, y donó el agua de su finca, que tenía allí huerta y todo. Se le secó la huerta por traer el agua aquí, pero fue insuficiente. Hubo muchas averías, los motores, no llegaba el agua, se lo ponían cañería, y aquí había en la plaza alrededor colas de 700 y 800 cántaros. Yo era entonces chiquillo, veníamos con la carretilla con los cántaros, dejarlos en la cola, y luego cuando nos tocaba el agua, y luego ya, a fuerza de muchas búsquedas de manantiales, que no se encontraba agua por ninguna parte en la Morra, el ingeniero don Diego Irles, que no podemos olvidarlo, y luego con él el alcalde, Gaspar Quintanilla Ibáñez, puso mucha fe en él. Luego ya continuaron también los otros alcaldes, don Eugenio Fernández Cuenca y Alfonso Martínez, y se descubrió todo el agua potable a 2 kilómetros de Gio 3, en la Morra que se llama, pero a 194 metros, lo que jamás se hubiera podido conseguir, con las búsquedas se habían hecho, porque jamás llega a haber ningún pozo que llegase a 50 metros. Pues es que esto fue a 194 metros, que a pico y pala cualquiera los conseguía. Ya con las perforadoras y eso, ya surgió el manantial este, y luego ya se canalizó hasta aquí, hasta Barrás. Se empezó a salir ya en el año 66, ya se puso aquí un grifo en la plaza, sobre el agua, fue una alegría tremenda, y ya entonces se dotó los domicilios de agua potable, porque antes no se conoce aquí ni los servicios, ni grifos siquiera, ni nada de eso, ni duchas. Había un escritor que era muy amigo mío, y escribió una vez un reportaje sobre la sequía de Barrás, y decía, de aquí no nos lavamos la cara cuando ni bebemos agua o tenemos sed, tenemos que beberla, tenemos que lavarnos con sifón. Paso a paso vamos descubriendo aspectos de esta localidad que, pese a sus reducidas dimensiones, tiene aún muchas cosas que contarnos. Quizá la más importante desde el punto artístico-cultural sea el nacimiento el 7 de junio de 1894 del pintor Benjamín Palencia. Una placa conmemorativa nos recuerda la casa donde vino al mundo. En ella nos hemos encontrado con unos inquilinos muy especiales, íntimos amigos del pintor, a los cuales visitaba para recordar los lugares donde él pasó su niñez. Muy amigos, muy amigos. Nos dábamos un abrazo grande cuando nos veíamos. Y le gustaba estar aquí conmigo, decía, qué a gusto estoy aquí con usted, y yo igual. ¿Y qué recuerdos tiene usted de él?
recuerdos de él, pues eso, de estar aquí juntos y hablar, y me contaba de cuando se fueron del pueblo y que su padre era zapatero, estuvo aquí zapatería, su padre se llamaba Demesio, y se fueron a Madrid, y tenían azafranares, y al año siguiente vinieron a coger la rosa, su madre y él, y eso, le gustaba venir aquí. Cuando pasaba aquí a la habitación donde nació, el hombre lloraba y de emoción, claro, naturalmente. ¿Y hace cuántos años que vive usted aquí? Aquí yo vivo, pues desde que me casé ya 40 años. Más. 60. No, yo tenía 25 cuando vine aquí con mis tíos. Eso, unos 50 años aproximadamente. Vivo aquí ya en la casa. ¿Y esta casa se la compró usted o es una casa que usted heredó? Una herencia de una tía mía, una hermana de mi padre, que se ve que eran parientes ellos o lo que fuera, y la adquirió ella. Y me la dejó a mí, en herencia. Me querían mucho, no tenían familia, me criaron, y yo a ellos igual, los quería como a mis padres. Y eso. Y aquí estuvieron hasta que murieron ellos aquí conmigo. Bien, sin embargo, en esta casa, por ejemplo, no hay ningún cuadro, ningún dibujo de Benjamín, ¿no? No hay nada. Dijo que iba a traer uno, pero ya no llegó a traerlo el hombre. Ya fue cuando falleció y ya no pudo traerlo. ¿Qué es lo que más le gustaba de su casa? De su casa le gustaba esta habitación. Al llegar lloraba porque decía que aquí él se recuerda mucho. Y recordaba también el patio, que ahora lo van a ver, corrían, era un pasillo largo y corrían para allá, con los amiguetes, los chiquillos. Y recordaba también la chimenea donde se encendía entonces, que era lumbre de cepas y como entonces había, no era como ahora. Y él dice que se acordaba de ver aquellas fogatas que su madre allí ponía en la cocina y que se acercaban alrededor y que allí todos conversaban y cenaban y todo eso se acordaba mucho. Al llegar allá a la cocina lloraba también. Aquí, qué bien cuando yo era chico y tal. Y eso luego pues pasaba para adentro y eso cuando llegaba mi marido, como era agricultor, llevaba una blusa antigua de estas que los agricultores llevaban y decía que vaya un manchego, que vaya blusa, que si se la daba... él también, se la puso una vez. Que si se la daba para... y le decíamos que se la llevara, pero no, se la ponía y luego la dejaba. Y eso, pues el hombre, todo eso, emociones. El hombre muy contento de visitarnos, siempre venía. Un año vino en La Matanza y recuerdo que estábamos ahí en la cocina con friendo el lomo, los chorizos, y aquella noche se pasó. Aquello sí le gustó. Le gustó muchísimo. Hay un plato, una fuente de chorizo, de lomo, y ahí todos comiendo. Y le regalaste una tripa de luego salchichón. Fuimos a la cámara a ver los jamones, lo que había, y había unas barras de salchichón, claro, como lo hacíamos en casa, y eso le regalamos 2. Se llevó 2 barras así de salchichón. Y digo, a ver, que usted, si le gusta todo esto, como aquí se crió, que lleve un recuerdo, ¿y para qué? Loco perdió, muy contento. No deja de ser curiosa y en un cierto sentido extraña la relación de Benjamín Palencia con Barracs. Primero porque los barrajeños desconocían que hubiera nacido en su pueblo, a pesar de que Benjamín era ya un pintor de un cierto prestigio y su obra reconocida en los ambientes artísticos españoles. Y segundo porque a pesar de sus fuertes raíces con Barras y de su prolífica obra, cifrada en más de 7.000 cuadros, solo existe un cuadro suyo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y una serie de dibujos que a modo de carteles representan al popular toro de pólvora de Barracs. Una buena parte de su obra se conserva en el Museo de Albacete. Su legado se encuentra impugnado y la fundación que se creó para la gestión de la dotación que iba a dejar a Barras paralizada. Y el legado suyo tienen que pagar para quien corresponda, que aún no se sabe porque está eso en litigio. Lo impugnaron el testamento una que dice que es familia suya, que no la desconocemos ni sabemos, y ahí hay mucho valor y creo que hay que pagar 300 millones de pesetas. Lo que pasa es que creo que han autorizado para poder vender cuadros y pagarlo con los cuadros
que poseen, los herederos, posibles herederos que se desconocen. Ahora él tenía un testamento hológrafo, que no tenía el testamento hecho, luego lo hizo su hermana al morir él, por el que dejaba a Barras una buena dotación y además con destino para mantener su fama y mantener el grupo escolar y creación de becas, que era lo que aquí tenía mucha ilusión por las becas para artistas, pero todo se quedó parado, la ilusión se desvaneció al ver que se prolonga y la Fundación Benjamín Palencia que se creó pues no nos dice nada, ni concreta nada, ni resuelve nada. Y estamos a la expectativa y se han hecho muchas gestiones y no acaba de conseguirse nada. ¿Cómo es posible que aquí en Barrás, lugar donde nació y que él quería y adoraba y al que venía y regresaba con cierta frecuencia, no haya nada de Benjamín Palencia? Bueno, hay las portadas de los libros de fiestas, sí están en los cuadros en el ayuntamiento, pero de otras cosas así valiosas no hay nada. Yo mismo no tengo nada de Benjamín Palencia y he estado 30 años escribiendo de Benjamín Palencia durante su vida y después de morir he seguido escribiendo de él. Aquí fue muy curioso porque aquí es que no lo conocíamos. Cuando conquistó la Bienal Hispanoamericana de Arte, por aquí, ni aquí ni en Albacete, era un pintor que en los libros de arte y en las informaciones de arte y eso se divulgaba mucho su nombre, pero aquí la gente no sabíamos nada de él, porque él venía aquí de chico y de joven con sus familiares, pintaba por aquí paisajes y cosas, porque siempre el paisaje es lo que más le he admirado. Tiene también varios retratos, dos sobre todo, de dos primas de él, que son muy valiosos. Y un día me encontré yo con un primo suyo y dice, bueno, ¿sabes quién se ha llevado la Bienal Hispanoamericana de Arte? Y dice, no, pues un pintor de Barrás. Y yo, ¿cómo? Sí, es un primo mío y se llama Benjamín Palencia Pérez. Pues nos fuimos al registro civil, buscamos su partida y ahí estaba reflejado precisamente que había nacido el 7 de junio de 1894. Y era el penúltimo de los 9 hermanos que eran. Y ahí empezó a conocerse, ya él me mandaba a mí, yo ya lo felicité cuando vi que era de Barrás, y el alcalde de Barrás le escribió también, y ya se le invitó a venir, que viniera el Domingo de Ramos a recoger la palma simbólicamente la que se había ganado en la Bienal Hispanoamericana del año 51. Y vino, lo aceptó, vino, y ya empezó a darse a conocer, ya él me mandaba luego catálogos, me escribía, mandaba cosas de cada exposición que ponía, y yo lo iba publicando, lo iba mandando a las emisoras y a los periódicos de Albacete, y así se fue dando a conocer. Es la hora de alimentar el cuerpo con la variada gastronomía de la zona. La Asociación de Amas de Casa de Barrás nos han preparado un plato y un postre muy típicos de este lugar. 2 recetas sencillas hechas por gentes generosas y expertas en el arte culinario. Tomen nota de cómo se hacen las gachas de Tito. Pues los ingredientes son muy sencillos, tal como la panceta del cerdo, el cabezón del cerdo, que es la magra, y el hígado del cerdo. Entonces todo eso se parte a trozos pequeños, como ahí están, se puede ver, y entonces se fríe. Una vez que está frito, se retira aparte y con el aceite que deja o el unto es cuando ya empezamos a hacer las gachas. Entonces llevan el ajo picado, muy picado, y el hígado también muy picado. Se pone en el aceite de las tajadas, se sofríe un poquito, se le añade el pimentón, una poquita de canela, la sal, pimienta, y se sofríe un poquito, se le echa la harina de almoltas o de titos que ya decimos, y eso se deja cocer. Y una vez queda la grasa que se está viendo por aquí encima, cuando está cocido ya se pasa aquí al perol y entonces ya se la adorna con los piñones por encima. Muy sencillo de hacer. Buenísimo. Se llaman natillas de huevo, o aquí las solemos llamar también caseras. Sus ingredientes es huevo, leche y azúcar. El color es porque el azúcar se tuesta, que es lo primero que se hace. Se tuesta el azúcar, se le añade la leche y una vez que el azúcar está derretida, entonces se le baten las yemas, se retira del fuego y se va incorporando las yemas poquito a poco. Y así su elaboración es lenta, porque si hierven se corta. Entonces, así vueltas y vueltas hasta que espesan. Y bueno, pues ya yo le suelo poner clara de huevo después cocida también, pero eso es porque yo se lo pongo, que las natillas es como anteriormente he dicho.
Barrás es ante todo un pueblo de una gran tradición agrícola donde destaca su cooperativa de cereales. Sin embargo, los nuevos tiempos han traído el asentamiento de una serie de empresas que poco a poco le están dando otro perfil a esta población. En conjunto, estas empresas dan trabajo a unas 300 personas, de las cuales 55 desarrollan su labor en esta fábrica de perchas de madera, pionera industria de Barrás y única que existe en España junto a otra que se encuentra en La Rioja. Su fundador, Saturnino García, es un empresario hecho a sí mismo que de la nada ha construido un pequeño imperio. Bueno, la idea fue por pura necesidad y probé a hacer perchas porque realmente era lo que yo consideré en aquel momento que menos medios económicos necesitaba para el inicio. Y empecé en el año 64, en el mes de junio del año 64, ahora va a hacer 36 años, y empecé con 20 metros cuadrados, ahora tengo 9.000 metros cuadrados. Empecé con un hermano mío en sociedad y ahora hay 55, 57 operarios trabajando. Hemos aumentado de productos, como empezamos con la percha de la chaqueta y la camisa, y hoy estamos haciendo 100 modelos de perchas, galanes, percheros, perchas de pared. Hacemos 100 modelos de perchas. Para que la gente se haga una idea, ¿qué producción tenía usted, por ejemplo, en los años 70 y cuál es la que tiene ahora? Bueno, en el año 70 aquí se facturarían aproximadamente pues 5 o 6 millones de pesetas al año. Al año. Hoy más. ¿Cuánto más? Poco más. Bueno, bastante más. Porque una plantilla de 55, 57 trabajadores, imagínese, pero ya blincamos los 500 millones de pesetas, se blincan ya. En este tiempo, en estos 35 años que lleva usted como propietario de esta fábrica de perchas, me imagino que habrá invertido muchísimos millones de pesetas en ir ampliándola, ¿no? Todo lo que ha dado el negocio, todo. Yo no he retirado dividendos nunca, nunca. Me hice la vivienda que hay ahí, que es mía, y nada más. Todo lo que ha dado mi negocio está aquí. Lo que ha parido la vaca lo he dejado y ha criado y lo he vuelto a dejar y aquí he vuelto a criar y aquí está. Este es el rebaño que se ha hecho de una sola oveja. Bueno, nosotros fabricamos perchas para cadenas hoteleras. Por ejemplo, le fabricamos a la cadena Sol, le fabricamos al Corte Inglés, Hipercor, Continente. Exportamos mucho a los países del este, a Rusia, a Ucrania, a Cuba estamos mandando también, a Inglaterra, a Francia. Estamos exportando bastante, aproximadamente un 30% de la fabricación. ¿Y piensa usted seguir creciendo? Sí, ¿por qué no? Nos gusta mucho. Esto es como el que le gusta el vino. Cuanto más bebe, más bueno le está. Si hemos pasado lo más malo, yo hoy lo que más me gusta es esto. Tengo... El patrimonio más grande que tengo son mis trabajadores. Es la gente que tengo aquí. Aquí tengo una gente maravillosa. Entraron de chiquillos todos. Todos han entrado con 14 años. Y tengo gente aquí que tiene 50. Y eso para mí es lo mejor que hay. Entonces no se me quita el aliento para seguir luchando junto con ellos aquí. Además, esto es una familia. Muy bien, veo que usted ha conquistado el mundo con las perchas. Si no he conquistado el mundo, tampoco es mi ambición, pero lo intento por lo menos defenderme en el ambiente este, defenderme bastante bien. Y además desde Barrás. Desde Barrás, es uno de los mejores pueblos de España.
Como proyectos del futuro, Barrás tiene en cartera la construcción de un nuevo ayuntamiento, la puesta en marcha de un polígono industrial, un centro de día para la tercera edad y la construcción de un nuevo colegio con el consiguiente polideportivo. De igual forma, en los terrenos anexos al molino de viento se piensa desarrollar un área de esparcimiento. Así es este pueblo del que existe un dicho que dice: Barracks, donde los hombres se ven desde una legua y más.